Vida Familiar Shaddai presenta Abiertos a tu verdad, rendidos a tu voluntad, dejándolo todo atrás, venimos hoy ante ti, conscientes de tu amor, toda defensa cae. Hace 8 días hablábamos precisamente de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Creo que eso es bien importante porque pues muchos de nosotros no tenemos muy claro a veces cómo hacer la voluntad de Dios. Y todo este mes lo hemos entregado a precisamente este tema de hacer la voluntad del Señor. No queremos hacer otra cosa sino la voluntad de Dios, y para ello se requiere que estemos llenos del Espíritu Santo, porque hablábamos y enseñábamos con la Escritura que es muy difícil a veces hacer la voluntad de Dios porque somos personas que estamos en una naturaleza caída, pero los que hemos sido rescatados por Cristo Jesús mediante la fe tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer y escuchar la voz de Dios. Hasta ahí estamos todos entendidos. Y hablábamos acerca de la juventud, de que la juventud le es muy difícil tomar decisiones y sobre todo escuchar la voluntad de Dios. De hecho, está ya el audio y se les va a enviar. Pero hoy toca a los padres, a los más grandes, a los que estamos ya con una vida hecha, a los que tenemos una vida de alguna manera más adelantada, con mayores responsabilidades, con hijos y una serie de cosas que giran en torno a la familia. Los niños deben ser felices, los niños, su etapa deben ser felices. Sabemos que hablar de la felicidad es un estado mental en donde el niño se encuentra tranquilo, se encuentra en paz, se encuentra lleno de amor de sus padres. Nuestra responsabilidad es educarlos, formarlos, proveerles de salud, proveerles de cuidado, de atención, que ellos se sientan amados y bien procesados. De hecho, Jesús se interesaba mucho por los niños, de tal manera que decía: dejen que los niños vengan a mí y hay de aquel que le ponga tropiezo a ellos. Como que ellos están en un momento en donde tienen que crecer sanamente, en donde deben ser formados, cuidados. Los jóvenes es muy diferente. Los jóvenes tienen sueños, los jóvenes tienen retos diversos en su vida. Ellos de alguna manera están pensando cómo crecer, cómo salir adelante, qué decisiones tomar, cómo hacer las cosas, qué carrera van a elegir, cuál va a ser el amor de su vida, qué van a construir, en fin. Y de hecho la Biblia nos enseña ahí con los chicos, les dice: ustedes tienen que alegrarse, jóvenes, es su juventud. Tomen placer en su corazón en los días de su adolescencia. Es un placer natural, es un placer normal. No es un placer como el que la gente enferma tiene en su cabeza. No, es un placer inocente. De hecho, Dios ha pensado, ¿verdad?, que en cada etapa de la vida del hombre disfrute cada etapa, desde niños, jóvenes, y dice: alégrate, joven, disfruta, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Camina en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos, pero de todo lo que hagas debes saber que Dios te va a juzgar. O sea, no te está limitando, tú puedes disfrutar de lo que hay como joven y no hay ningún problema. Sin embargo, dice: quita pues de tu corazón el enojo. Fíjate que en los jóvenes, definitivamente adolescentes, ¿verdad?, hay mucho enojo. Están enojados con la vida, están enojados con los padres que tienen, están enojados porque les compraste algo nuevo, constantemente están molestos, no se encuentran, no se hallan. Es parte de ese crecimiento que están teniendo y parte a esa madurez. Pero sin embargo, Dios no lo deja
por algún lado. Lo dice: en tu corazón, joven, hay mucho enojo, y la única forma de quitar ese enojo es permitir que Jesús entre en tu corazón. Aparta tu carne de todo lo que te contamine, de todo lo que está mal. Quita toda esa maldad, porque tu adolescencia y tu juventud solamente es una vanidad. Pero sin embargo Dios la deja, si no nos hubiera brincado de niños a adultos. Sin embargo Dios sabe que es un proceso y que nuestros jóvenes, allí nosotros tomamos un papel súper importante, en donde debemos formarlos, en donde lo que ellos se van desviando nosotros debemos ubicarlos. No mucho con nuestra experiencia, y digo no mucho, sino más bien con la palabra de Dios, que es un referente para que nosotros les podamos enseñar. Venimos hablando que desde los niños, de alguna manera ellos tienen que tener una formación. La Biblia nos dice: desde niño te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te dan sabiduría, te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo. Esa no es responsabilidad de ellos, esa es nuestra responsabilidad, que nosotros con un material didáctico podamos enseñarle a nuestros hijos quién es Jesús, cuál es su voluntad, qué plan tiene el Señor, orar con ellos, interactuar con ellos. Es nuestra responsabilidad, no es de los profesores del colegio ni de las maestras de escuela dominical. Es nuestra responsabilidad que nuestros niños desde pequeños comiencen a tomar esa formación. Y sin embargo la Biblia sigue hablando y sigue diciendo: instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Proverbios 22:6. Entonces, venimos hablando de los niños, de los jóvenes, cómo van a hacer la voluntad de Dios, cómo podemos ayudarlos a hacer la voluntad de Dios. Pero a mí lo que me llama mucho la atención en este momento es los adultos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque sin lugar a dudas, los adultos pensamos más en lo que vamos a dejar, en lo que de alguna manera tenemos que instruir, y en lo que vamos a terminar. Yo nunca he oído a un adulto que está pensando: y voy a acabar esta otra carrera con 45, 50 años. Podrá haber alguien, pero estamos pensando más: ¿cómo voy a terminar yo con Dios mi carrera? ¿Y cómo voy a construir con los que voy a dejar en esta vida, que son mis hijos? ¿Y qué bases les voy a dejar para que ellos continúen adelante? Desde una plataforma, puede ser económica, puede ser una buena carrera, puede ser una inversión para su formación, y sobre todo la palabra de Dios. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en todo esto, realmente me doy cuenta que el ser humano, los hombres, los padres, debemos tener en cuenta cómo vamos a sacar adelante lo último de nuestra vida. La Biblia dice en Eclesiastés: joven, alégrate en tu juventud. La Biblia dice que el niño sea feliz. La Biblia dice que el adulto termine sus pasos como deben de ser en el Señor. Wow. Se debe suponer que la mayoría de los adultos ya tenemos objetivos claros. Se supone que nosotros, los que ya rebasamos una edad adulta, debemos tener objetivos claros y hacer la voluntad de Dios, porque ya se nos acabó el tiempo. El tiempo se nos acabó. La mayoría que estamos aquí rebasamos los 40. Habrá algún joven por aquí, pero la mayoría después de los 40 tenemos que pensar cómo terminar nuestra carrera, y terminar nuestra carrera bien, terminar guiando a nuestros hijos, terminar haciendo una base, terminar en el camino del Señor. Porque ¿cómo vamos a terminar? ¿Cuál es la voluntad de Dios
para tu vida. Tú tienes que preguntarte a esta altura, a esta edad: Señor, ¿cuál es la voluntad que tienes para mí? Porque Dios tiene una voluntad. Dice la Biblia, para no vivir en el tiempo que nos resta en la carne. Fíjate este texto. Todos los que estamos aquí debemos vivir una vida, un tiempo, el que nos resta en la carne. Yo tengo 45 años. No sé si viva 60, 70, no sé cuántos años viva más. Ya son muy pocos, ¿verdad? Porque después de 80, 90, no sé cuántos viva yo, cuántos vivas tú. Pero el tiempo que me resta en esta carne, dice la Biblia, debes caminar conforme, no a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso el tema es hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nosotros los adultos. No sé si te has preguntado cuál es tu voluntad, porque la mayoría de nosotros decimos: ya estoy realizado, ya estoy más para allá que para acá, ya tengo una casa, ya tengo unos hijos. Pero ahí no termina la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que el tiempo que te resta en la carne no lo des conforme a la concupiscencia de los hombres. Hablar de concupiscencia son deseos desordenados. ¿Por qué Dios nos viene a hablar a esta altura, tanto a hombres mayores y mujeres mayores, que no nos entreguemos a la inconcupiscencia, a los deseos desordenados que nos llevan a no terminar nuestra carrera? Dios quiere que terminemos nuestra carrera en la carne conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Yo creo que nosotros debemos enfocarnos como padres adultos en cómo hacer la voluntad de Dios, en qué quiere Dios, porque todavía no termina lo que Dios quiere hacer para tu vida. Fíjate que yo he visto con tristeza mucha gente que cuando ya es grande se abandona en su tristeza, se abandona en que pues vivo en esta casa y vivo con este hombre o vivo con esta mujer y ya nada más es terminar el contrato. Es triste. ¿Esta es la voluntad de Dios para tu vida? Porque podremos llevar un matrimonio los primeros 15, 20 años, pero después, cuando se llega a una edad adulta, los matrimonios se desgajan, los matrimonios colapsan. Y mi pregunta es: ¿esa es la voluntad de Dios? Terminar la buena carrera. El apóstol Pablo no se equivocó cuando dijo: ya estoy próximo para ser sacrificado. El apóstol Pablo había entendido que su tiempo ya había llegado, que ya él había dado todo lo que tenía que dar. Había enseñado, había levantado iglesias, había enseñado a muchos jóvenes, había hecho tantas cosas en el Señor. Pero ya a Timoteo le escribe y le dice: ahora te toca la estafeta. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Nota lo que dice: he peleado la buena batalla conforme a la voluntad de Dios. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Qué tremendo! Tú como adulto y yo tenemos que preguntarle a Dios cuál es su voluntad para terminar la carrera. No te tienes que cansar, y si te cansas, ve a Él, porque Él es tu fortaleza. No te tienes que entristecer, y si te entristeces, dice la Biblia que en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Tú tienes que confiar en Él, tenemos que seguir con Él como adultos y estar en una visión diferente, nueva, para ver qué es lo que viene, porque el tiempo está pasando. Nuestra partida dentro de algunos años es cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Alguien podrá decir esto?
He peleado la buena batalla de la fe, los problemas, los compromisos, la formación de mis hijos. Todos están bien casados, todos están dando buen testimonio. Mi relación con mi esposa la amo más que nunca. Nos hemos comprendido, hemos llegado a la madurez, no por cuestiones psicológicas, sino porque el Espíritu de Dios nos ha enseñado a amarnos unos a otros, a comprender que la voluntad de Dios no quería el divorcio. La voluntad de Dios no quiere el divorcio. La voluntad de Dios pensó en ti para que estuvieras como una sola carne. Esa es su voluntad. Su voluntad no es que estés solo. Su voluntad es que estés con alguien. Su voluntad es que termines la carrera con la madre de tus hijos, con el padre de tus hijos, como no, con mucho desgaste, con muchos problemas, con momentos de separación. Pero dice el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe en momentos difíciles. Eso de he guardado la fe es que ya había momentos donde tenía que tirar la toalla y la guardó. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, el contexto de esta porción está hablando de un apóstol que tiene un ministerio consagrado para el servicio del Señor. Pero sin embargo, cuando está metiéndonos a todos, también para todos los que esperan su venida, está hablando que tú también tienes una batalla diferente a la de él. Está hablando que tú también eres un hijo de Dios, con una familia, con una esposa, con unos hijos que mantener, con unos hijos que amar, con unos hijos que les tienes que dar el ejemplo para que tengas autoridad moral y espiritual. Entonces, ahí es la voluntad de Dios. Ahí es en donde entra la voluntad de Dios. Debemos dejar a los hijos estables en su palabra. Debemos dejar cimientos, herramientas para que ellos puedan salir adelante. Haberles sido de mucha influencia para que sean hombres y mujeres de bien. Y que cuando tú expires puedas decir: Señor, he guardado la batalla. Terminé tu voluntad. Porque ¿por qué pensamos que ya cuando estamos grandes ya no hay nada que nos motiva? Ya no hay nada que nos hace salir adelante. Los niños porque son niños, los jóvenes porque se quieren devorar el mundo, y tú porque tú ya eres adulto. No, tú y yo tenemos que preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Ahora, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que los que estamos aquí en un matrimonio lo mantengamos. La voluntad de Dios es que tú termines y continúes casado. Obviamente, si hay problemas muy fuertes, la Biblia nos aconseja y nos dice que a paz nos mandó llamar Dios. Y que cuando alguien es muy agresivo, o hay golpes, o hay maldiciones, o hay infidelidad sexual, dice la Biblia, puedes separarte. Cuando hay una presión psicológica y muchas ofensas y no respetas a tu esposo, o eres un desgraciado con tu esposa, entonces ella tiene derecho a dejarte. Porque la Biblia dice: a paz nos mandó llamar el Señor, no en semejante caso de destrucción. Pero quédese como está. Wow. Yo estoy hablándole a matrimonios que se supone que son cristianos. Estoy hablándole a parejas que están teniendo una relación con alguien y no conocían nada y llegaron a la iglesia ya con una persona. Pues también Dios quiere un pacto para contigo. Porque la Biblia dice: quédese como llegaste, quédate como te alcanzó el Señor, como Dios es sabio. Pero pensemos un poco en nuestros matrimonios. Aquellos momentos donde tú has pensado que ya no debes estar más con él o con ella, Dios te está diciendo: esa es mi voluntad.
¿en verdad esa es mi voluntad? Un matrimonio estable manifiesta la obediencia de la voluntad de Dios. Cuando ves matrimonios estables, sólidos, con hijos fructíferos, ellos están manifestando la voluntad de Dios, la cual va a ser transmitida e influenciada a tus hijos. Por lo tanto, queremos dar consejo en sus matrimonios, pero si no tenemos una autoridad para enseñarlos. Lo que tú deseas para tu hijo o para tu hija, piensa un momento, es que cuando estén en su matrimonio, sean un matrimonio limpio, sean un matrimonio fructífero, duradero, lleno de bendiciones, ¿sí o no? Yo no creo que un padre quiera ver a un hijo en su matrimonio desgraciado, maldito, infeliz. Pues entonces es lo mismo en cada uno de nosotros. La voluntad del Padre para que terminemos la carrera es que terminamos doblando rodillas por la esposa que a lo mejor no entiende nada, o por el esposo que a lo mejor es un burdo. Lo que Dios quiere es que usted y yo continuemos orando y pidiendo por cada uno de ellos y diciéndole: Señor, haz tú la obra, porque tú no lo vas a cambiar y tú no la vas a cambiar. Cada vez que tú dices: yo te voy a cambiar y deja esto y deja lo otro, tú no eres su mamá, tú no eres su papá. Él necesita un hombre, una mujer que ame a Dios, que haya comprendido el pacto de Dios y que haya entendido que la voluntad de Dios es mantenerse en matrimonio para ser un testimonio para sus hijos, una solvencia, una fortaleza. La respuesta es: debemos tener una oración para Dios constantemente. Dice la Biblia, fíjate qué interesante: y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. Esa es su voluntad. Dios así lo quiso. Dios te fundió con ella. Dios te fundió con Él. Por eso yo hablaba hace 8 días en tomar la voluntad de Dios para nuestros jóvenes, que fueran cuidadosos de con quién se van a casar y que escucharan la voluntad de Dios, porque una vez que tú te unes con alguien, la voluntad de Dios es que estés toda tu vida. Serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, oiga esto, en casa volvieron los discípulos y le preguntaron de lo mismo, como que a ellos no les cuadró. Dijeron: a ver, esa palabra está muy dura. ¿Cómo que yo no puedo dejar a mi mujer? Si la ley dice que si no me gusta esto, si no me gusta lo aquello, si no me gusta ella, ¿cómo es? ¿Le puedo dar carta de divorcio? Eso dice la ley judía. ¿Cómo es posible? Y aparte le preguntaron: ¿esto es así? Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Oye, pastor, pero yo no sabía, y yo me divorcié de mi esposa, o me divorcié de mi esposo, me encontré otra pareja, un día el Señor me alcanzó y creí, ahora vengo y asisto a tu iglesia. ¿Qué onda con eso? Quédate así, porque así te alcanzó el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios es sabio, pero los que ya estamos en matrimonio, dice el Señor, te vas a casar, vas a estar con ella siempre. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No es cuestión esto de que hoy no me gusta si mañana sí, hoy ya no me gusta si me voy con otro y me acuesto con otro. Porque tú eres un desgraciado infeliz, y aunque tenga todos los errores aquel o ella, usted se justifica para tener otra relación. Eso se le llama adulterio. Eso no existe en la iglesia de Dios. Y por eso es muy dura esta palabra. Y por eso muchos decían: qué difícil palabra, es difícil de llevar. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amén.
Entonces, hay unos consejos para fortalecer la voluntad de Dios. Y sí quiero llevarte al libro de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero te querías casar, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ahora que la tienes, ámala, cúbrela, respétala, provéele, bendícela, enamórala. Uy, no oigo muchos amenes. Aleluyita. Ok, y dice, versículo 5, dice, no, estos son consejos, dice, no se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento. Después ocúpense sosegadamente en la oración. O sea, no todo es, ya sabes. Y después vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Son consejos y nos está hablando Dios. Y después ahí haremos un taller de matrimonios. Pero luego dice en el versículo 6: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Una concesión es una acción de conceder algo a alguien. Porque en el capítulo 7, versículo 1, le escribieron esta necesidad. Tenemos estos problemas en nuestros matrimonios. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos problemas en cuanto a la intimidad. Tenemos problemas en cuanto a ella dice que es su cuerpo, yo digo que es mi cuerpo. No. Ustedes son uno. Estén sexualmente activos, pero también dejen un poco el sexo y métanse en la oración. Pero después vuelvan otra vez a la sexualidad para que no caigan en condenación del diablo o en tentación. Consejos bíblicos. Y entonces nos habla y nos dice en el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Entonces él se desmarca y dice: ya no es mi consejo ministerial, ya no es mi criterio espiritual, sino que ahora es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestros matrimonios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la mujer no se separe del marido. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 11: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Fíjate qué tremendo. Dios nos está hablando. No es que ya vivimos cada quien en su rollo. No. Hay divorcio estando en la misma casa. Esa no es la voluntad de Dios. Hay divorcio en la casa. Estamos en la misma casa, pero ya no estamos juntos. Estamos en la misma casa, pero ya no hay relación ninguna. Estamos en la misma casa solamente porque tenemos una fachada que terminar. Qué triste, qué aburrido, qué mal. Eso no es sano, esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que tumbar el orgullo, tenemos que hacer un lado de la soberbia, tenemos que venir delante de Dios y tenemos que perdonar y tenemos que orar y tenemos que levantar al caído y tenemos que tomar nuevamente nuestra relación en Cristo Jesús, que Él tiene poder para restaurarla. ¿Cuántos creen esta verdad? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando no la sabemos, vivimos como animales, perdón, pero cuando no sabemos la voluntad de Dios, vivimos en fornicación, vivimos en adulterio, vivimos mal, vivimos por allá, por acá, y los hijos teniendo una desfiguración personal. Entonces viene Dios y dice: así no es mi voluntad. Si tú te vas a separar, si usted toma la decisión de decir:
pastor, yo me voy a separar de mi marido porque es esto, esto, esto. Muy bien, pero no te puedes casar con otro. Usted se puede casar con otra persona. En el versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por ley, sea por la ley constitucional que te casó y la de Dios. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, solamente con tal que esté en el Señor. ¿Verdad? No con cualquier impío hijo del diablo. También, si su esposa se muere, usted se puede casar con cualquiera. Así dice la Biblia. Oiga esto, si su esposa muere, usted se puede casar con cualquiera, pero que sea del Señor. O sea, antes en el mundo, cuando no lo conocíamos y se moría tu esposo, tú te casabas con un borracho más que tu esposo. ¿De verdad? Uno era irresponsable, el otro te pone a trabajar. El otro te golpea. No. Por eso el Señor es muy sabio y da consejos y dice: no te separes de tu marido, no te separes de tu mujer, y si te separas, quédate sin casar. Y si ya entendiste cuál es la voluntad mía, entonces regrese y vuélvase a su marido y pídale perdón a Dios. Y pongan los dos delante de Dios su corazón y díganle: Señor, tú sí puedes perdonar nuestros pecados, tú sí puedes pasar por alto nuestras ofensas, tú sí tienes un grande amor, porque tu voluntad es que no se separe lo que Dios unió. Qué bello. Esa es la voluntad de Dios. Tú te casaste, tienes que terminar todos los días de tu vida con la que te casaste hasta el final. Tú te casaste, ya tuviste a tu hombre, pues te vas a casar con él todos los días de tu vida hasta el final. Aleluyita. ¿Sí me explico? Por eso es que está diciendo eso. Ahora, en el versículo 20 dice: cada uno en el estado en que fue llamado, ¿qué? En él se quede. Por decir, si una persona viene y dice: oye, pastor, yo perdí a mi marido, o perdí a mi esposa, o se fue, ¿verdad? Y yo no conocí al Señor y me encontré con un hombre, una mujer que llevamos una relación y ahora conozco del Señor. Quédate así con él. Y si él no conoce de Dios, deja que Dios haga la obra en ti para que él conozca de Dios. Y si algún matrimonio aquí está y no se ha casado delante de Dios, haga un nuevo voto, porque ¿a poco te va a gustar que tu hija un día venga y diga: mira, te presento con el que ya me acuesto? Oye, pero tú tienes que casarte. No, así vivimos en unión libre. ¿Te va a gustar? Entonces, si usted no se ha casado, haga votos, haga un nuevo pacto. Venga a Dios, dígale: Señor, hoy me uno a esta persona. El que tuve, nos divorciamos, o el que tuve, me junté, me dio hijos y se murió, se fue, pero ahora te conozco y la persona que está a mi lado te conoce. Queremos honrarte, queremos hacer las cosas bien, porque queremos que nuestros hijos sigan tu voluntad. ¡Qué maravilla! Entonces, es un tema fuerte. Es un tema fuerte, pero que sin lugar a dudas Dios tiene algo bueno y nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nuestros matrimonios ya están estables, porque ya se me fue el tiempo y quiero terminar. Cuando nuestros matrimonios son estables,
y ya conocemos la voluntad de Dios, entonces lo que viene es establecer una base espiritual. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú como matrimonio te cimientes para que ya no seas niño sacudido por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres engañosos. Es decir, lo que Dios quiere es que te comiences a cimentar en una iglesia estable, que te comiences a congregar con tu esposa, con tus hijos. ¿Para qué? Para que estés estable, para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu negocio, para tus hijos, para que ellos comiencen a ver lo que Dios te ha dado y de esa manera continúes fluyendo. Porque ¿de qué sirve que tengas un matrimonio muy padre, muy chévere y camines y vayas por la vida si no tienes la solidez, la estabilidad, la base espiritual? Tus hijos van a crecer sin ninguna identidad espiritual. Por eso es importante que tú ahora conozcas. Dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. Yo no sabía quién iba a venir hoy, así que no piense que la predica es para usted. Yo no sabía. Pero aquí dice la Biblia, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. El ser humano es muy fácil que caiga en las costumbres. El ser humano se acostumbra de todo, se acostumbra a todo, menos a no comer, ¿verdad? Pero se acostumbra a no bañarse, se acostumbra a hacer holgazán, se acostumbra a todo. Y se acostumbra a no venir a la iglesia. Ay, para el otro domingo, ay, para el otro jueves, ay, para el otro, y para el otro, y para el otro. Y su vida cada vez más seca, más problemas. No se lo digo a usted porque usted viva así. Se lo digo porque estoy predicando. Y este es el tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los padres que estamos aquí? Cimentarnos en una casa espiritualmente. Dios no quiere que usted esté ya viejo y sin Cristo, que esté viejo y olvidado por ahí, haciendo enojado y enojada con la vida y maldiciendo a todo mundo y viendo que a otros les va bien y maldiciéndolos. Así Dios no lo quiere ver. Dios lo quiere ver bendecido. Dios lo quiere ver en su casa. Dios lo quiere ver con sus hijos. Dios lo quiere ver glorioso en la voluntad con Él. No tirado, no viejo y arrumbado, amargado. Dios lo quiere ver bendecido. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos tanto más, porque ya el día del Señor se acerca, o el de tu muerte. De verdad, en cualquier momento, todos los que estamos aquí podemos expirar. Ahora bien, por último, toda decisión, causa del tiempo, de verdad, pero por último, toda decisión que vayas a hacer como padre de familia, tienes que preguntarle a Dios si es su voluntad. ¿Es tu voluntad, Señor, que me cambie de casa? ¿Es tu voluntad que me cambie de iglesia? ¿Es tu voluntad que me cambie? ¿Es tu voluntad que invierta en ese negocio de mi vida en donde vendo, ¿verdad?, mi casa y vendo todo y le invierto un negocio? ¿Es tu voluntad? Porque si no es la voluntad de Dios, vas a tener gran pérdida al final de tu carrera. Y por eso está el cuadro de una familia judía que la esposa, el esposo dijo: vayámonos de aquí de Israel, partamos a otro lado, aquí no hay dinero, aquí no hay siega, aquí no hay siembra. Y se llevó a sus dos hijos y se llevó a sus dos nueras, que una de ellas es Ruth, y se llevó a su esposa, que es Noemí. Y dice la Biblia que allá afuera ellos se enfermaron, el esposo se murió,
los hijos murieron y quedó Noemí. Y dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, amarga estoy por dentro. Y dice la Biblia que después se enteraron de que Dios había prosperado a Israel y que Dios había dado abundancia y paz a su pueblo. Es que nos movemos por nuestras angustias, nos movemos por nuestra falta de economía, nos movemos por un montón de cosas. Ya es tiempo que a nuestra edad adulta tomemos buenas decisiones. Es que me quiero ir a otro estado, es que me quiero ir. Si es de Dios, hágalo, no dude, préndale lo que le tiene que prender y váyase, que Dios lo bendiga. Pero si no es de Dios, va a tener pérdida. Es que me voy de esta iglesia, o me voy de otra iglesia, o me voy. Si no era de Dios, sus hijos ya no van a buscar. He oído testimonios, bastantes testimonios de gente que su esposo estaba ahí adorando, que sus hijos estaban bien metidos en las cosas de Dios con los chavos de su iglesia local. Y cuando la esposa, por un chisme, por una cuestión carnal, porque por cualquier tontería, ¿verdad?, que es indicio de la inmadurez espiritual, se fue porque Dios me habló, y Dios nunca le habló. Y se lleva a su esposo, se lleva a sus hijos, y sus hijos todos andan en vicios, y su esposo no quiere nada con Dios. Tenga mucho cuidado de cómo se mueve. Nos movemos por nuestro orgullo, por nuestro enojo, por lo que creemos, porque así deben de ser las cosas, y no oímos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para los matrimonios? Que no se separen, que vengan a cuentas, que nos acerquemos al trono de la gracia para el oportuno socorro, porque Jesucristo está vivo, gobernando para restaurar y bendecir a todo aquel que se acerca. ¿Cuál es el otro punto? Cimentarnos espiritualmente. Ya basta de perder el tiempo. Vamos a cimentarnos como buenos hijos de Dios, a leer la palabra, a practicar la palabra, a ponerla por obra, a leer, a tener una vida devocional. No tengo que estar oyendo al pastor cada 8 días. Yo voy y busco con Dios. Yo mismo me encuentro con el Señor. El Espíritu me llena, el Espíritu me satisface. Eso es lo que quiere Dios para usted y para mí. Cimentarnos espiritualmente, y que todo lo que hagamos oremos a Dios para saber si es su voluntad. Cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que el pueblo de Dios muchas veces no sabe cómo hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, acuérdese que es buena, agradable y perfecta. Cada mañana usted levántese, ore a Dios y pregúntale: ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque yo no encuentro salida. Por más que usted se afane, por más que usted le invente, por más que usted le invierta, por más que usted busque métodos y se aviente 10 conferencias psicológicas, emocionales, motivacionales, por más que usted, si usted no está en la voluntad de Dios, está perdido. Y yo tengo mucho temor de eso. Perderme. Yo quiero estar en la voluntad de Dios, aunque a lo mejor para otra gente no sea exitoso, no me importa. Yo ya no, a mi edad yo ya no busco el éxito y fama, eso no me interesa. Yo nomás quiero hacer la voluntad de Dios. Y si Dios me da 15, 10 años, 5 años, 2 años, lo que Dios me dé, pero quiero estar en la voluntad de Dios. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Su voluntad y no la mía. Su voluntad
su voluntad. Su voluntad. Ponte de pie, por favor. Yo sí creo que Dios tiene una palabra precisa para su pueblo. Esta palabra es su voluntad, ¿eh? Esta palabra es su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, Dios tiene una voluntad maravillosa para ti. No te canses. En estos días me han puesto unos Walkman, unos audífonos. Walkman ya no existen, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve que soy de los 70s. Bueno, unos audífonos, así con mi celular, ¿verdad? Y estaba oyendo ahí alabanzas de adoración al Rey y puros cantos que lo glorifican y lo alaban y lo adoran. Y estaba ahí en la sala en la mañana y no, hombre, fue una cosa padrísima porque empecé a adorarlo y exaltarlo y le decía: nada más quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad es: Padre, yo quiero terminar los años de mi vida con mi esposa. Quiero terminar la buena carrera. No me interesa, digo, si es que no es tu voluntad, ¿verdad? Me estuvieron invitando a Cuba hace como un mes para un retiro de jóvenes y yo oraba y realmente no sentía la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me interesa. Y yo quiero que usted haga la voluntad de Dios. Hay gente que está haciendo un montón de conciertos y está bien, es parte. Pero quieren vender la idea que esos conciertos son de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios ha puesto iglesias donde se alabe y se glorifique su nombre. Amén. Lo demás es entretenimiento y es padre y es muy bueno. Y si a mí me gusta ir, yo voy a ir. Pero que no nos vendan la idea que eso lo puso Dios y que Dios nos está llamando. Eso es mentira. Amén. No confundamos las cosas. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Si usted está pensando y dice: a mí nada, en la vida nada ha pasado bueno, en la vida nada esto, yo creo que no, nadie se fija en mí, no figuro, estoy aparte, nadie me pone atención. Es que tú no debes depender de nada, ni de nadie, ni de aprobación de absolutamente nadie, caramba. Tú tienes que entender que Dios ya dejó una voluntad establecida para ti y que la única forma de encontrarla es en el ambiente de su paciencia. Porque cuando tú eres paciente, ahí la voluntad de Dios te alcanza. Y es lo que menos tenemos, la paciencia. Estamos acelerados. Vamos a orar, por favor, en nombre de Jesús. Vamos a orar. Por favor, hija.